Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar entonces con la clase de la materia de didáctica. Entonces les voy a compartir la guía. A ver, entonces para dar una breve introducción a lo que estábamos viendo en la clase anterior, sí, vamos a ir aquí a los conceptos generales, ¿no? En la parte de la construcción histórica del campo didáctico, el concepto de didáctica, ahí eh, ingresamos, ¿sí? A la parte de las actividades, ¿no? El uso de herramientas digitales que también nos permitía pues desarrollar de mejor manera la clase y con esto pues diversificar las fuentes, agregar información, nos permitía colaborar entre compañeros, también una colaboración más asertiva. Entonces, estos desafíos que tiene la nueva educación van a estar expresados en esa idea de integrar la tecnología al aula y lo primordial es que estos recursos sean públicos para que otros docentes también los puedan utilizar. Y con esto se lograba el objetivo del aprendizaje. Dentro de estas necesidades que tenemos estos recursos, aparece la didáctica y la pedagogía para poder diferenciar de qué se encarga la didáctica y de qué se encarga la pedagogía. Entonces, la didáctica habíamos dicho que se centra más en el diseño, ejecución y evaluación de la enseñanza-aprendizaje, mientras que la pedagogía se sustenta en el fenómeno histórico, social y cultural, dependiendo de la perspectiva global y multidisciplinar que se maneje, ¿no? Entonces, luego ingresábamos a los métodos didácticos. Estos métodos didácticos tienen su rol fundamental, ¿ya? Entonces, este rol fundamental es de comprender la naturaleza y la diversidad de la acción educativa. Dicho esto, lo que se pretende es realizar un aprendizaje colaborativo. Esto obviamente estimula el pensamiento crítico, promueve la autoestima, sí, se da aportes en los grupos, pero también tiene algunas desventajas. Entonces, debemos basarnos en, al momento de la planificación, de sostener también estas desventajas. ¿Por qué? Porque así como promueve la autoestima, también puede generar un conflicto, una frustración. Entonces, hay que siempre mediar entre estos dos temas. El aprendizaje colaborativo, que es una estrategia pedagógica, nos permitirá organizar el trabajo de mejor manera. ¿Sí? Y también puede realizar grupos heterogéneos, que eso es lo que se necesita dentro del aula, ¿no? ¿Cómo integramos esto al aspecto pedagógico? Cuando creamos un ambiente con una problemática. Y esta problemática va a estar resuelta o va a girar en torno a un elemento, eh, ya parece que se salió. Ya, entonces, vamos a dar algunos ejemplos de este modelo, ¿no? Que brinda retroalimentación para los grupos, nos facilita las herramientas. Estos elementos, estos ejemplos del aprendizaje colaborativo es elaboración de mapas conceptuales, realizar investigaciones, para eso se puede utilizar Prezi o Powtoon, que son plataformas muy dinámicas en las cuales no se necesita tanto conocimiento de manejo de software, sino más bien son muy proactivas, ¿no? Van dando señales en las cuales se puede ir generando la presentación y con eso va muy bien. Se puede crear historias o cuentos, ¿sí? A través de imágenes, Storyboard o Book Creator nos permiten desarrollar eso y tienen ciertas limitaciones como límite de palabras, un peso adecuado entre lo que se desee diseñar, pero para un momento didáctico está bien. Pueden plantear también experimentos científicos. Estos experimentos pueden girar en torno a Excel o Google Sheets, que hoy en día también están aplicando Google Sheets también para las ventas online, para manejar un inventario.
Em, También en el aprendizaje colaborativo se pueden desarrollar actividades cognitivas, sociales y afectivas. ¿Ya? Entonces ahí la participación activa de los estudiantes es muy importante. Y teníamos por último el seminario, ¿cierto? Que el seminario nos daba la oportunidad de poder escribir y mejorar la práctica docente, porque vendría a ser una parte como un portafolio para el docente. Vamos terminando las clases, vamos escribiendo cómo nos fue esta clase, qué tal nos fue, si nos fue bien, nos fue mal, y con esto pues vamos a generar un trabajo original, coherente y sobre todo que eleve un pensamiento crítico dentro de nuestra praxis docente. Los enfoques didácticos, tenemos algunos enfoques didácticos, que es lo que ya vamos a ver el día de hoy, ¿no? Tenemos ventajas, desventajas, que vamos a irlos analizando. Por ejemplo, el enfoque didáctico clásico, que vendría a ser la didáctica tradicional. El profesor posee el saber, imparte sus clases de manera magistral, la toma de lecciones es siempre eh, de manera verticalista, ¿sí? Eh, no hay un enfoque innovador ni participativo. Eso es lo que se debe ir cuidando, ¿no? También lo que necesitamos es observación, eh, mucha observación de parte de los estudiantes, porque ellos van a generar lo que se compone como el elemento de, de copia, ¿no? Sí, entonces, esa es la didáctica tradicionalista, copiar, repetir, no hay originalidad, no hay creación de ideas, por lo tanto, esta didáctica se transforma en aburrida o irrelevante para los estudiantes. Y ya cuando nos vamos acercando, pues, al siglo XXI, estos retos son muy importantes, ¿sí? Estos retos son importantes. Me dan un segundito, por favor. Ya, sí. Disculpen la interrupción. A ver, entonces esta didáctica, habíamos dicho que ya en el siglo XXI pues se presenta como un desafío, ¿no? Se presenta como un desafío puesto que las condiciones de los estudiantes no es la misma que se manejaba en otras épocas. Son más demandantes, existen nuevas situaciones. Lo que se busca es generar competencias para estos nuevos desafíos que trae el mundo. Y uno de esos es pues la comunicación. Entonces, en este aspecto, cuando solo el profesor imparte contenido, no existe una vía, una fuente en la que se sustente este proceso, porque no genera crítica. En torno a eso, se va a abandonar a este aspecto. ¿Y por qué se abandona este aspecto? Porque la sociedad actual, el modelo en el cual estamos manejándonos, ya no tiene las condiciones. A partir de la llegada de la pandemia, se cambió totalmente la forma de impartir las clases, porque el elemento tecnológico pasó a jugar un papel muy importante en este proceso. Se transformó en realidad en un agente activo, protagonista del aprendizaje. Y de lo que se trata es que el estudiante investigue y genere él su propia construcción del conocimiento. Y eso es lo que se logra pues en la andragogía, ¿no? Que él sea partícipe de la creación de su propio conocimiento. Más bien ahora el docente como mediador debe enseñar que existen muchísimas páginas, pero ¿cuál es la correcta? Si existe muchísima información, discernir para observar cuál es la correcta, la que en realidad sirve y de qué personas o qué teóricos se puede usar esa información. Hacia eso es lo que se presenta pues este nuevo desafío de la nueva didáctica. Entonces, lo que se propone es una participación activa. En esta participación activa, el ente del proceso de aprendizaje debe, debe respetarse el ritmo, el estilo,
¿sí? La autonomía, el pensamiento crítico, que es lo que actualmente estamos nosotros impartiendo, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve esta nueva pedagogía? Que el estudiante se transformó, ¿sí? Eh, Se transformó en un ente que facilita o favorece la motivación. Entonces genera motivación a todo el grupo, genera interés. Esta comprensión, este desarrollo de estas habilidades cognitivas, pues se ve fortalecido, se ve en mayor potencial con el trabajo colaborativo, que existen muchas plataformas que nos permiten generar este aprendizaje, ¿no? Outlook, por ejemplo, o también las funciones que tenemos de Gmail nos permiten, pues, generar trabajo colaborativo. Si un estudiante está aquí y el otro está en, no sé, en Estados Unidos, en el Asia, en cualquier lugar del mundo, pueden generar una parte de su texto y se puede construir un texto homogéneo, ¿no? Entonces, esto facilitó adaptarse a la nueva sociedad actual y hay que hacer énfasis en que debemos preparar al alumno para esto. Entonces, preparar para identificar cuáles son cuál es la información correcta. Dentro de esta didáctica, vamos a ver que existe mucha diferencia en el contexto, ¿no? El contexto educativo es muy diferente desde la educación inicial hasta la universitaria. ¿Por qué? Porque se van a dar diferentes estrategias, ¿sí? A un niño, lo que yo le necesito enseñar no es lo mismo que le necesito enseñar a una persona ya de una educación superior, porque las condiciones o la profundidad del conocimiento se va a medir en torno a, al plano etario en el cual se encuentra. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos funciona muy bien tanto en niños como en adultos, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas también, ¿por qué? Porque nos permite analizar, investigar, encontrar soluciones y sobre todo cualquiera de estos dos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, funcionan como un producto. Entonces, hacia dónde se encamina es hacia el producto. Y con una interrogante, una pregunta de investigación, sí, va a ir pues la transversalidad en este proyecto. Existe también el aprendizaje colaborativo, pero estos aprendizajes más bien estarán encaminados en los roles y responsabilidades de cada uno de los grupos en los cuales se desarrolla, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento, eh, en cambio, se da por una hipótesis. La hipótesis permite realizar experimentos, sacar conclusiones, y eso es lo que nos va a permitir, pues, llegar igual a la solución. En Colombia existe una institución, ¿sí? De la familia Subiría. Ellos están ahorita aplicando un modelo de aprendizaje por descubrimiento. Plantean preguntas de investigación, interrogantes y siguen todo el proceso. Entonces, la educación más bien ya no es estar en el aula, recibir el conocimiento, una pizarra, estar escribiendo, sino que va a ser por indagación, ¿sí? Va a plantear una cuestión de mayor interés porque se va a realizar el producto. Entonces, en el producto está la parte de la didáctica, ¿no? Entonces, esta didáctica respeta la diversidad, respeta a cada estudiante, cómo se involucran en el aprendizaje y los retos que estamos en el siglo XXI. Ahora, aparece una educación, una didáctica tecnocrática. Esta didáctica tecnocrática va a dar un énfasis hacia la tecnología, ¿no? Como un medio para transmitir conocimientos y estas habilidades se van a ir desarrollando, pues, por los estudiantes. Estas habilidades van a tener, van a necesitar de un recurso. El recurso que necesitan es el computador, el internet, un software, plataformas, ¿sí? Aplicaciones. Esto va a girar en torno siempre a una aplicación de un método, de una técnica de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Va a tener una personificación de forma creativa, crítica y en el proceso de aprender, pues también se puede ir evaluando. Entonces, la didáctica nos permite para evaluar, pero es distinto evaluar, ¿sí? Eh, a reducirle a una simple toma de un examen. Entonces, la didáctica nos dice que si bien debemos evaluar, ¿sí? Va a ser para permitirnos tomar decisiones. Entonces, hacia eso debemos encaminar la evaluación, a tomar decisiones. Esta didáctica tecnocrática también favorece em,
el rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las aplicaciones, las app móviles reducen el trabajo o el tiempo que uno destina pues para realizar tal o cual actividad. No es lo mismo realizar una maqueta de forma manual, ¿sí? A realizar una maqueta, por ejemplo, en alguna aplicación, que básicamente se va uniendo, ¿sí? Trazos y ya por sí sola saldría. Entonces, el tiempo que nos permite ahorrarnos es lo que nos interesa. La didáctica tecnocrática también lo que nos permite es generar eh, una continua capacitación, porque las plataformas van mejorando y eso necesita pues también de la actualización del docente, ¿no? A pesar de que hoy en día hay aplicaciones muy intuitivas, sí, muy fáciles de manejar, que no necesitan un contingente económico, sino más bien son abiertas para todo público, ¿no? Y entonces, en torno a eso, podemos mejorar la calidad educativa apoyándonos del elemento tecnológico. Ahora, esta didáctica autogestionaria ya nace con el, el hecho de mejorar el diálogo educativo, la participación y pues mejorar el contexto sociocultural de los estudiantes. En base a esto, nosotros vamos a generar un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje al servicio, un portafolio. ¿Para qué nos va a servir a nosotros el portafolio? Para poder tener una evidencia de todos los trabajos que se ha hecho. Y esos trabajos que uno va haciendo eh, generan pues ya motivos para investigación o para orientarnos para trabajos próximos. Esta didáctica eh, que aparece como una clave en el siglo XXI mejora la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. Por eso que hoy tenemos una serie de plataformas que introducimos los textos, introducimos las evaluaciones y el estudiante pues debe estudiar, debe repasar, debe dar sus evaluaciones y en base a eso pues va terminando el curso y cierto cual tiempo nos vamos encontrando y le decimos, esto es lo que deseas estudiar, esto es lo que debemos hacer más énfasis, esto hay que mejorar. Entonces ahí se vuelve autogestionada la propuesta educativa, ¿no? Entonces es lo que nosotros necesitamos. Ahora aparece una didáctica crítica que viene con esta ola de la pedagogía de la liberación. En esta ola de la pedagogía de la liberación habla Paulo Freire sobre la pedagogía del oprimido, ¿no? Cuando nos dice que es una educación bancaria, pues hay que transformar el hecho de la educación bancaria basándonos en un mejor diálogo, ¿sí? La problemática de la realidad debe estar inserta en el aspecto educativo. Es lo que se solicita, ¿no? Que las políticas públicas estén alineadas, pues, con el componente de las universidades, por ejemplo. Desde las universidades generar este elemento para poder llevar a la práctica estas políticas públicas y que de verdad mejore, porque muchas de las veces solo se queda en la teoría. Entonces, a partir de esta experiencia, nace esta, esta didáctica crítica, que necesitamos mejorar las técnicas, que sean más adaptable, y sobre todo Pablo Freire lo que nos dice es que esta pedagogía y esta didáctica debe ser dialógica y problematizadora. Entonces, en base a un problema real que tengan los estudiantes, desarrollarlo a través de un juego. Y el juego pues permitirá una situación imaginaria de mejorar las normas sociales, desarrollar habilidades cognitivas, ¿sí? Y afectivas, que es lo más importante. En la educación secundaria, eh, esta didáctica crítica nos permite pues defender posiciones, argumentar, un pensamiento crítico, mejora la comunicación oral, mientras que en la educación superior nos vincula a los conocimientos ya de unas necesidades sociales. Entonces, ahí nos cambia el pensamiento, nos conlleva también a una situación de ideología, ¿no? Sustentar la ideología a través de la educación, a través de la didáctica, porque eso va a incentivar la transformación social, que es lo que necesitamos en la, en la educación superior. La didáctica constructivista, en cambio, ¿qué, qué nos permite aquí? Que seamos un ente activo y creativo. Esta es la que se utiliza en mayor énfasis en la educación superior, ¿no? Porque eh, va a ser constructivista por el elemento cognitivo el cual maneja. Los alumnos ya tienen su capacidad de razonar, analizar, resolver problemas, crear nuevos conocimientos y
El método que vamos a utilizar le va a ayudar siempre a mejorar la búsqueda y selección de información, el trabajo en equipo, comunicación y presentación de resultados. Entonces, ahí miren, entra el portafolio, ¿no? Vamos con el portafolio, ingresamos, esto hice, miren, les interesa, vamos a mejorar este proyecto. Ahí, cuando vamos mejorando esto, a lo largo del curso se van a dar trabajos escritos, dibujos, fotografías, grabaciones. O sea, es un elemento importante el portafolio dentro de lo que se maneja pues en la educación ya superior, ¿no es cierto? Este instrumento nos permite generar ciertas conclusiones ya para este siglo XXI, que la didáctica constructivista eh, permite un desarrollo integral, eh, obtener para la sociedad sujetos creativos, sujetos activos del propio aprendizaje. Entonces, eso mejora con las corrientes y las prácticas docentes. Damos algunas tipologías y funciones de las instituciones educativas, que eso básicamente es lo que nos rige aquí en el ámbito nacional, que la didáctica, pues, nos va a decir que en cada una de estas instituciones se van a ir generando los procesos para insertar a los estudiantes dentro del mercado laboral, priorizar el desarrollo nacional, ¿sí? Entonces, cada una de estas instituciones van a formar parte de este contingente educativo. La formación profesional de cada uno de estos elementos que manejan, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a las diapositivas. Entonces, recuerden ustedes que siempre debemos ir revisando, ¿no? Debemos ir revisando, debemos ir eh, leyendo, pues, eh, detenidamente nuestra guía, porque ahí está todo lo que se encuentra en nuestro examen. Sobre la profesión docente, una profesión, pues, que tiene claros sus objetivos y el cómo alcanzarlos. Es legítima para la sociedad. Entonces, esta profesión, esa profesión docente nos permite generar estos aspectos de pedagogía y de didáctica. Entonces, nosotros elegimos un marco, ¿ya? Este marco va a llamarse para la buena enseñanza. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros vamos a hacer referencia a criterios para el buen desempeño docente. Estos criterios para el buen desempeño docente van a tener su sustento en una experiencia práctica, un conocimiento científico. La experiencia práctica es la que se va dando en el desarrollo de la clase, ¿no? Si tenemos una aplicación, pues todo lo que se sube se carga a la aplicación y un conocimiento científico, todo lo que nosotros vamos a ir delineando, enmarcando en lo que necesitamos. Por eso es importante generar investigación desde las aulas de clase para poder mejorar estos criterios, ¿no? Entonces, lo que hoy por hoy tenemos en educación, lo que busca es mejorar esta profesionalización docente, mejorar la práctica educativa, mejorar el hecho didáctico dentro de las aulas de clase, que muchas de las veces es un poco complicado, es complejo, es difícil, tedioso, pero es necesario. ¿Por qué? Porque con esto vamos a mejorar el conocimiento científico. Este marco que nosotros nos basamos para la buena esperanza, ¿no es cierto? Para la buena esperanza, para la buena enseñanza, ¿sí? Este marco establece que los y las docentes deben conocer, saber y hacer. Y a eso, que son las áreas que nosotros decíamos, ¿no? Con anterioridad en otras clases, saber ser, saber hacer, saber conocer, ¿ya? Aquí ponemos hacer, saber, conocer y considerar para determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula o escuela. Entonces, para eso es el portafolio. Entre colegas, irnos observando, si tú qué hiciste, a ver, colabórame, cómo fue esto. Entonces el otro también viene y dice, mira, esto me funcionó, esto no. Entonces vamos mejorando este marco para la buena enseñanza y vamos desarrollando nuestros propios lineamientos para que siempre sea mejor, ¿no? Entonces, existen varios dominios dentro de la didáctica en los cuales nos dice que para dar una buena enseñanza, la didáctica lo que necesita es primero, preparación de la enseñanza. Si bien existe un montón de información, existe todos los procesos que nosotros podamos desarrollar, debemos preparar esta enseñanza. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya tenemos inteligencia artificial, la cual ingresamos un prompt, que es el prompt. El prompt son las directrices con las cuales se va a generar ya la clase, prácticamente lo que necesitamos, pero
depende del hecho educativo del docente, cómo se imparta eso. Entonces, miren, todavía estamos inciertos, todavía uno nos deja a un lado la inteligencia artificial, sino que ha colaborado en mejorar nuestra práctica docente. ¿Por qué? Nos ayuda a preparar esta enseñanza, nos da diversos elementos. ¿Por qué? Porque existe una didáctica para la historia y las ciencias sociales, existe otra didáctica para la enseñanza del idioma inglés, existe otra didáctica para la biología, existe otra didáctica para la química. Entonces, por eso es que debemos preparar esta enseñanza. Y al preparar esta enseñanza, creamos un ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje virtual, eh, físico, ¿sí? El cual fuere, va a generar estos elementos, pues, para que se consolide, ¿sí? Se consolide este proceso de enseñanza-aprendizaje en un primer plano. Ya en un tercer plano, eh, vamos a la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Aquí es importante y cabe recalcar que los, nuestra planificación debe girar en torno a un componente didáctico, ¿sí? A un componente didáctico. Y este componente didáctico que tenemos es el que va a enmarcar esta preparación y esta creación. ¿Para qué? Para que los aprendizajes sean absorbidos por los estudiantes. ¿Cómo se desarrolla esto? Con la responsabilidad del profesional de la educación. Entonces, nosotros somos muy importantes dentro de la planificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el cómo llegar, cómo hacer llegar la información a los estudiantes. Ahí es cuando ponemos en juego todo lo que nosotros sabemos y eso es lo que necesitamos. Preparación de la enseñanza, creación del ambiente propicio, ya sea por motivación, ¿sí? Sea una pausa activa. En la enseñanza ya manejamos el elemento de la conceptualización y en la responsabilidad pues ya viene la aplicación, ¿no? Entonces vamos a generar, como yo les decía, en el aspecto cognitivo, podemos basarnos en el ERCA, ¿no? Que sería la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Entonces la ERCA va a ser nuestro eje eh, principal en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que la inteligencia artificial ya nos dé los pasos, nos dé lo que podemos hacer, lo que podemos seguir creando, sí nos permite, pues, que nosotros desarrollemos desde otras perspectivas, ¿sí? Desde otro proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que deseamos impartir. A esto se suman los dominios, ¿ya? Estos dominios se van a relacionar con la didáctica. En la educación superior tenemos ciertos dominios. En la educación superior debemos preparar, aparte de preparar la enseñanza y la enseñanza para el aprendizaje de todos y todos los estudiantes, estos dominios van a girar en torno a una profesionalización. ¿A una profesionalización en qué aspecto? En el campo laboral. Entonces, hacia eso se apunta, ¿no? Hacia el campo laboral. Entonces, las herramientas que les vamos a dar a los chicos de la parte superior no van a ser las mismas que se les va a dar a los otros estudiantes. Por eso es que necesitamos un proceso de enseñanza. Y en este proceso de enseñanza, pues vamos a tener, ¿no?, la exploración de los constructos previos, una introducción de nuevos conocimientos de reestructuración y la aplicación de las nuevas ideas a la solución de problemas. Entonces, ¿cómo funciona, sí, este contingente de proceso de enseñanza? Funciona en una primera instancia con la exploración de estos conceptos previos. ¿A qué se refiere el constructo previo? Una pregunta, una pregunta que, en la cual va a girar el proceso de enseñanza. Por eso es que se hace énfasis siempre en la pregunta. La pregunta es la clave para generar conocimiento y la pregunta es la que da esa unión entre lo que ya se conocía y lo que se va a conocer. Luego viene la introducción de nuevos conocimientos y reestructuración, la reestructuración de los viejos conocimientos con los nuevos y cómo se puede ir aportando con esto al progreso social, ¿no? Al progreso de la industria. Y el progreso de la industria va a estar dada por esta nueva idea de solución de problemas, ¿no? Dentro de los contenidos, para manejarlos de forma didáctica, necesitamos tres elementos: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Dentro del aula clase, en la planificación, nosotros tenemos estos componentes. En el ámbito de la pedagogía cognitiva, también manejamos estos contenidos, ¿sí? Y estos componentes. ¿Por qué?
El ámbito conceptual nos va a llevar a hechos, principios, conceptos, la pregunta en la cual va a girar la clase, ¿sí? Y en la cual se va a ir desarrollando toda la información que vamos a ir obteniendo, los procedimentales, que va a estar toda este componente cognitivo de acciones, ¿sí? Que básicamente el procedimental va a ser toda la conceptualización que nosotros tenemos en torno a un objetivo. El objetivo es saber hacer. Entonces, si nosotros planificamos desde un aspecto al saber hacer, estaremos garantizando que se absorba el conocimiento, porque hoy en día es mejor hacer que explicar, porque cuando se explica muchas de las veces el contenido no se apropia al estudiante, sino más bien lo deja fluir, pero cuando empieza a realizar, busca soluciones. Por eso les decía que es importante realizar la pregunta, ¿no? Y en el actitudinal, siempre lo que nosotros manejamos dentro del aula clase, los valores, las normas, ¿sí? Las actitudes, eso gira en torno a estos contenidos. Y el contenido didáctico entonces podrá manejar estos tres elementos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Porque luego de haber seleccionado los contenidos, ¿sí? Como les decía, tenemos una didáctica de la historia, tenemos una didáctica de la biología, tenemos una didáctica de la química, tenemos una didáctica de la sociología, ¿sí? Todos estos elementos lo que permiten es generar una progresión. ¿Una progresión en qué sentido? En organizar una lógica, ¿sí? Tener una lógica de la ciencia a enseñarse. Entonces, ¿cuáles son los saberes preliminares, las conceptualizaciones y cuál es la profundidad que yo le voy a dar a la ciencia? Porque si va a tener una misma profundidad de un estudiante de básica a la educación superior, no estaría garantizando pues este elemento que yo les decía hacia la profesionalización, ¿no es cierto? Entonces, esta lógica, este contenido a enseñarse, pues deberá girar en torno a este proceso de profesionalización. Ordenar el aprendizaje según una escala, de lo simple a lo complejo, que en una primera instancia las conceptualizaciones generales y después vamos ya a profundizar una secuencia de acuerdo con el proceso de asimilación en situación de aprendizaje. Esta secuencia va a estar dada como una línea de tiempo en la que vamos marcando los hitos principales de la ciencia que vamos a enseñar y eso nos va a ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? No debemos olvidar, ¿sí? Eh, que los estudiantes son capaces de hacer según los conocimientos previos. La pregunta que nosotros planteamos en torno a eso, él va a lograr buscar las soluciones según lo que conoce. Entonces, no van a ser las mismas soluciones que nosotros podríamos dar en un primer momento, pero ustedes van a ver que con el paso del tiempo, pues se van a ir acercando, ¿no? Porque eh, el ámbito de la experiencia también juega un papel muy importante en este elemento del conocimiento previo. El saber enseñado debe ser acorde al saber sabio. El saber sabio es cuando ya nosotros eh, tenemos un problema y podemos aplicar una solución. Entonces, ya por sí solo. ¿Sí? Entonces, el saber enseñado va a quedarse en stand-by, lo vamos a aprender, pero cuando ya nos enfrentemos a un problema, entonces podemos ya tener el saber sabio y pues eh, básicamente podremos solucionarlo. La secuencia debe ser continua y progresiva. Siempre debe existir una línea del tiempo, como les decía, en la cual vamos enmarcando lo más importante para generar esta progresión de conocimiento. Entonces, el estudiante también enseñarle a dudar que lo que está viendo, pues no puede ser y pues seguir investigando, ¿no? Integración y equilibrio entre los conocimientos. Un equilibrio para no sobrecargar de información. Como se sostenía una palabra súper interesante que decían es la era de la infoxicación, o sea, un exceso de información. Por eso es que debemos tener un equilibrio en estos conocimientos, enseñarle a saber qué es lo que puede, ¿sí? Lo que puede integrar en este conocimiento, ¿sí? Enseñarle que existe un equilibrio, esto sí es verdadero, esto es falso, poder discernir. Ahora, para todo eso, la didáctica nos plantea un método. El método, como todos sabemos, es un camino para llegar a un fin. Nos da una manera ordenada, un proceso, ¿sí? Un proceso eh, para poder alcanzar un fin. Entonces,
Eso el método nosotros sabemos cómo funciona, cuál es su sustento. Entonces la didáctica nos dice que dependiendo de la elección del método, yo voy a desarrollar mi metodología. Entonces, esta metodología girará en torno a todos los componentes, tanto tecnológicos como humanos, para poder desarrollar las clases. Entonces, en torno a eso, vamos nosotros a planificar. ¿Por qué? El método didáctico es una forma determinada de organizar las actividades pedagógicas con el propósito de conseguir que los estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos. ¿Ya? Entonces, mire, el método didáctico, ¿sí? Nos permite conseguir que los estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos y con esto puede desarrollar capacidades o habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces, asociar lo viejo con lo nuevo para transformar. ¿Esto en qué nos permite? ¿Qué nos enseña este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es un proceso formativo? Dentro de este proceso formativo van a existir dos aristas. En un primer momento una estrategia de aprendizaje y en otro una estrategia de enseñanza. Estos al vincularse, al fusionarse, generan este proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque cuando nosotros estamos pensando en qué enseñar, ¿sí? Ahí viene el docente. ¿Qué enseñar? Viene nuestra estrategia. Y cómo llega el estudiante, viene la estrategia del aprendizaje. Entonces, por eso es que muchas de las veces existen dificultades en el aprendizaje y dificultades en la enseñanza. Sí, entonces, son dos elementos que debemos ir manejándolo en el plano didáctico. Es decir, ¿por qué unos entienden y otros no? Entonces, tal vez el método que yo he elegido no es un componente para todos. ¿Por qué? Porque no todos generan un aprendizaje de manera global, sino también ciertas cosas que van aprendiendo de manera individual, ¿no? Entonces, aprender a observar bien si estamos frente a unos estudiantes de un desarrollo visual, de un desarrollo auditivo, kinestésico, eso también nos permite generar, ¿no? ¿Y cómo sabemos nosotros que es un mejor método? ¿Cómo sabemos nosotros que es adecuado? Elegimos el método dependiendo del tipo de contenido. El tipo de contenido al cual vamos a impartir la clase. Entonces, el tipo de contenido va a girar en torno al estilo del docente. ¿Sí? Depende mucho del estilo del docente, qué tipo de contenido desee impartir. Como les decía, en torno a la inteligencia artificial, podemos nosotros escribir en un tono entusiasta, en un tono formal, informal. O sea, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en el proceso de didáctica. Vamos a ver algunos ejemplos, pero también depende de cómo el docente que desea impartir, ¿no? Entonces, ahí vamos a elegir el método. El número de estudiantes, que pueden ser 1000, como 2000, como uno o 5. Entonces, depende también el número de estudiantes para yo elegir el método. ¿Ya? Entonces, no podría ser una maqueta si tengo 1000 estudiantes, ¿no es cierto? O sea, sería imposible. De eso depende. El tiempo del cual yo tengo para poder desarrollar estos elementos didácticos y las condiciones materiales. Las condiciones materiales, si tengo un Infocus, si tengo una computadora, si tengo el software, si tengo internet, si es mejor realizarlo en la computadora o es mejor realizarlo en forma de maqueta, si es mejor realizar un cartel, si es mejor realizar una exposición, ¿sí? Si es mejor utilizar PowerPoint o utilizar Prezi. Entonces, todo depende de estas condiciones materiales de las cuales yo desee insertar a mis estudiantes y ahí yo elegiré el método. Porque, por ejemplo, les voy a decir, vamos a hacer una página web, pero deben desarrollarla en unas hojas en unas hojas cuadriculadas o unas hojas de papel ministro. Entonces, no serviría, ¿no? O sea, si me van a enseñar una página web, pero en algo obsoleto, entonces estamos eligiendo mal el método. Las capacidades que se pretenden desarrollar, capacidades muy propias del siglo XXI, ¿no? Que son las capacidades tecnológicas, saber manejar un computador, saber manejar los elementos tecnológicos, que es lo que necesitamos. Esta secuencia didáctica entonces va a girar en torno a la exploración, el desarrollo, una estructuración y una aplicación. Todo esto es una gestión del aula. Tiempo, espacio, organización. ¿Por qué? Exploración al momento en que yo llevo el componente
nuevo, ¿sí? Y les permito que ellos vayan descubriendo o quieran descubrir, ¿sí? El desarrollo, ¿cuál es la línea de desarrollo que yo puedo tener, ¿cierto? ¿Cómo voy a generar los elementos, pues, de búsqueda de información, de conceptualización, y eso va a estar específicamente en la estructura? ¿Qué estructura voy a manejar? La que yo les decía, la estructura del ERCA, ¿no es cierto? La experiencia, ¿sí? Que sería explorar, sería la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Entonces, en torno a eso va mi estructuración. Y la aplicación básicamente va a girar en torno a esto, ¿no? En cada momento se va dando un elemento base para al finalizar tener ya una idea más general de lo que yo necesito. Dentro de estos métodos de enseñanza en educación superior, pues tenemos algunos, ¿sí? Eh, Existen muchísimos métodos de enseñanza, pero los más usados, pues, va a ser el expositivo, que es, se basa en la mayéutica, ¿no? Preguntas y respuestas y una exposición. Entonces, eso es lo básico, lo que manejamos en educación superior, ¿no? Pregunta y respuesta, exposición. Ahora, aparecen otros que se denominan interactivos, que puede ser un estudio de caso. El estudio de caso, elegimos una persona o varias personas y los vamos estudiando para generar unas conclusiones. El trabajo por proyectos, ¿sí? Que se va dando, los lineamientos que se dan para el proyecto, los objetivos que se dan y cómo se va a ir desarrollando en cada una de las clases. Resolución de problemas y simulaciones. Las simulaciones hoy en día, pues, permiten, ¿sí? Permiten enfrentarse a la realidad y buscar posibles soluciones. Entonces, en el ámbito de profesionalización, estas simulaciones son muy útiles, muy útiles. Entonces, por eso es interactivo. Por ejemplo, en la Universidad Central, en la Facultad de Medicina, llevaron unos muñecos, ¿sí? De goma, los cuales podían presentar, no sé, un paro cardíaco y los estudiantes debían buscar la manera de salvarle la vida. Entonces, estas simulaciones nos permiten estar frente a un hecho, pues solventarlo. El aprendizaje individual nos da una enseñanza programada, y que eso es básicamente con el sistema MOOC que están manejando hoy en día, ¿no? Se realiza una plataforma, en la plataforma se va cargando los elementos que necesitan estudiar, la van repasando, ¿sí? Y al final presentan una evaluación o se van cargando trabajos para generar estas evaluaciones. Y también se dan esto que se denominan los contratos de aprendizaje. Entonces, en el aprendizaje individual, mira, vamos a aprender tal cosa, luego nos reunimos, entonces ahí sí se da una función de tutoría, solo eh, es tutoría, generar el conocimiento, la otra persona llega, promueve lo que ha repasado, lo que ha estado, y ahí se da este elemento de aprendizaje. Este modelo pedagógico, el cual se plantea para la educación superior, les habíamos dicho que es el elemento, pues, de constructivismo, ¿cierto? Poder construir nuestro propio conocimiento. Porque las características que tiene un estudiante de básica o de bachillerato son muy distintas a un estudiante de superior, porque lo que necesita es aprender para insertarse en el mercado laboral. Entonces, hacia eso él aplica una profesionalización. ¿Qué es lo que le va a suceder en el campo laboral y cómo él va a ir enfrentando? Por eso es que la pedagogía constructivista, si este modelo se alinea con esta didáctica para presentar un constructo teórico, formal, describe, explica y orienta la práctica pedagógica. Se basa en un paradigma, ¿sí? ¿Qué les había dicho? Siempre hay que romper estos paradigmas, ¿no? ¿Paradigma de qué? De que no existe una verdadera profesionalización dentro de la educación superior. Eso es lo que se debe romper. ¿Por qué? Porque si existe la profesionalización, existen laboratorios, existen materiales, todo eso va sumando. Luego tenemos que esta didáctica nos proporciona una unidad conceptual y metodológica para el desarrollo de competencias en los participantes. Ya no vamos a hablar de competencias socioemocionales, de competencias matemáticas, competencias lingüísticas, ¿sí? Ya no se va a hablar de eso. Se va a hablar de una competencia enfocada ya en el ámbito laboral. Estas competencias van a tener una unidad conceptual y metodológica
pero lo que necesitamos es pensar ya en la profesionalización eh, de estos estudiantes. La finalidad es responder a los retos que plantea el proceso de formación. Entonces, generar estos elementos o trasladarle ya un hecho laboral específico para enseñarle cómo solventar esos problemas. Porque muchas de las veces lo que no nos enseñan en la universidad aparece en el ámbito laboral y no sabemos cómo solucionarlo. Entonces, trasladarle lo más posible a la realidad para poder generar las posibles soluciones. Entonces, esta didáctica, ¿qué nos ayuda? La adopción de una forma o manera de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación, ¿sí? Entonces, la didáctica constructivista nos dirá, a ver, pregunta-respuesta, expongan este es el problema, vamos planteando las preguntas y ahí vamos a ir desarrollando. ¿Qué también posibilita? Fortalecer la calidad de los procesos de formación con enfoque de competencias. Competencias las básicas, las generales que nosotros tenemos, ¿no? Saber ser, saber hacer, saber conocer. Entonces, ahí está el elemento para que él pueda sustentar sus ideas, pues, en el mundo laboral. ¿Qué también nos posibilita? Brindar claridad de los conceptos fundamentales y las estrategias metodológicas en materia pedagógica y didáctica. Entonces, estos conceptos fundamentales que van a girar en torno a las estrategias metodológicas me van a permitir que la didáctica sea la adecuada, ¿no? Ya saben, elegir un método para poder elegir una metodología. Entonces, el componente pedagógico y didáctico girará en torno al método que yo escoja, porque dependiendo de eso va a estar acertada mi metodología, ¿no? Esta fundamentación teórica, ¿sí? De lo que tenemos aquí, este elemento teórico, se basa en unas conceptualizaciones, más bien una concepción, ¿no? Una concepción científica de lo que nosotros manejamos. ¿Qué va a ser dentro de la sociedad, del hombre, valores, capacitación? Este planteamiento, esta fundamentación teórica para la andragogía va a ser sociológica, axiológica y pedagógica. ¿Y en cuál se basa? ¿En cuál se basa esta fundamentación teórica? La sociología, la primerita. Comprensión y opción del tipo de sociedad que se quiere construir desde el referente. Entonces, la sociología me va a decir, mire, ustedes tienen dos componentes importantes. El primero, el summa causae, que gira en torno a lo que nosotros denominamos el elemento constitucional y la ciencia y la tecnología, los que nos permitirá, pues, ¿sí? Alcanzar los índices de sociedad que necesitamos, ¿sí? O que deseamos. Entonces, el summa causae lo que va a aportar, ¿sí? En esta construcción de sociedades que nos va a dar un equilibrio, nos va a dar un grado de plenitud, de unión entre la comunidad y la naturaleza, ¿no? Que es la definición del summa causae. Existía también algún conflicto entre el buen vivir y el vivir bien, ¿no? Son temas más filosóficos. Pero el summa causae, en su síntesis, plantea la construcción de una sociedad justa, igualitaria, equitativa, solidaria, corresponsable, de excelencia, pluralista. Entonces, estos elementos van a ser los que giren en esta importancia, ¿no? Mientras que la ciencia y la tecnología, pues, nos permitirá satisfacer las necesidades humanas que se junta con este componente sociológico. La ciencia nos ayuda a manejar a entender los fenómenos de la naturaleza, construir soluciones para los problemas de la vida. Y lo importante es que la tecnología en sí mismo nos ayuda a planificar, organizar y nos ayuda a reducir el tiempo de, de, de las necesidades que tengamos que solventar. Entonces la tecnología vino para quedarse y tenemos que, pues, manejarnos ya con el elemento tecnológico, ¿no? En el elemento de la andragogía es la comprensión del hombre adulto, ¿sí? Como un ser psicológico, biológico, social y espiritual. Entonces, la andragogía lo que nos permite es que el componente didáctico que nosotros desarrollemos, ¿sí? Van a girar en torno a una capacitación y formación laboral. Entonces, eso es lo principal que necesitamos entender como un componente didáctico de la andragogía.
que el adulto tiene las siguientes características de aprendizaje. El autoconcepto, porque ya tiene saberes previos, la experiencia que ha logrado a través del tiempo, manifiesta prontitud en aprender, es más sociable, pregunta, ¿sí? Desea, que es lo más importante en la educación, desear, y pues está muy motivado, ¿no? Porque la motivación viene de esta formación laboral, pues. O sea, él quiere prepararse para el mercado laboral. El compañero que está sentado al lado mío, si él participa más, puede ser el que me quite mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pensamos en este sustento andragógico, ser los mejores. ¿Para qué? Para lograr, pues, mejores condiciones de vida. Los principios de la andragogía, entonces, en el ámbito de educación superior va a ser la horizontalidad, ¿sí? Esto va a permitir interactuar mejor con los estudiantes, con una condición de adulto, porque no voy a decir, no, mira, tú tienes que hacer esto, o ponte a repasar rápido, no es como en la educación del bachillerato, dice, puedes llamar a tu representante, no. La participación viene por sí sola, ¿por qué? Porque él decide, ¿sí? Lo que tiene que hacer. Aquí funcionan más los acuerdos, llegar a acuerdos y manejarse en una situación de horizontalidad. Ahora, el participante adulto es el componente, el andragogo, que sería el docente, el grupo de participantes y el medio ambiente, que es el contexto del aprendizaje, ¿no? Cómo yo deseo interiorizar el aprendizaje. Ahora, el componente teórico también se va a sustentar en la axiología. La axiología va a ser este crecimiento del ser humano en torno a su dimensión físico-afectiva, moral, su integridad y madurez, para lo cual tenemos principios éticos y valores que van de la mano, ¿no? La moral se sustenta en considerar una sociedad de progreso, ¿ya? Entonces tenemos la vida, el bien común, la innovación, la equidad de género, mientras que los valores nosotros manejamos, ¿sí? De manera general, equidad, solidaridad, lealtad, racionalidad, ¿ya? Y la pedagogía en, en constructivista, ¿qué nos dice con nuestra didáctica? Que nuestros principios, ¿sí? Van a ser el conocimiento como una construcción en base de esquemas. Entonces, el esquema, yo que tengo aquí, ¿no? Mi paradigma es lo que yo voy a construir o destruir. O sea, lo interesante es destruirle, ¿no? El paradigma hay que destruir. Entonces, enfrentarlo a múltiples realidades, todo es como una telaraña, ¿no? Todo funciona, es como un juego de Legos, como un Tetris, todo está conjuntamente alineado. Y la epistemología, pues, nos va a aportar a la didáctica dándonos esa teoría de la ciencia, ¿sí? Esas representaciones mentales para poder entender el mundo, cómo se enlaza el mundo. El sujeto cumple un papel activo en el proceso de apropiación del conocimiento, es lo que nos dice la epistemología. Vamos a generar un conocimiento. En la psicología, en cambio, muestra el pensamiento como una estructura, dice lo que debemos hacer, lo que estábamos analizando, ¿no? Que debemos sustentarnos en este elemento del ERCA, ¿sí? Por eso yo hago siempre énfasis en el ERCA porque nos permite, pues, englobar de una forma holística, trasladar el aprendizaje a los estudiantes. Y la pedagogía, que básicamente nos dice que hay que vincular de manera clara y estable los conocimientos previos y realizar un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico nos dice las formas de evaluación, ¿no es cierto? Una evaluación diagnóstica, ¿sí? Una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Entonces, la pedagogía nos dice que hay algunas implicaciones en torno al constructivismo. Primero, el rol de facilitador. Organiza el currículo en forma de espiral, transforma la información en un formato adecuado para la comprensión del participante, ¿sí? De forma clara, concisa, lo que necesita saber, ¿sí? No hay para qué ahondar en el asunto. En cambio, el participante selecciona, transforma la información, absorbe lo que necesita, aprende a aprender. Aquí más bien sería aprender con H intermedia, ¿no? Sí, no aprender de sumar información, sino aprender de apropiarse de esa información. Participa activamente en las actividades propuestas. El, el, en cambio, en ambientes de aprendizaje, por poseer, pues, eh, énfasis en la construcción del aprendizaje, promover reflexión mediante la experiencia
y el aprendizaje por sí solo va a ser activo, ¿sí? Se va a construir desde las nuevas ideas, desde el logro de competencias. Entonces, ahí llegamos a la enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el proceso de la didáctica? En primera instancia, tener un propósito, luego los contenidos, luego la secuenciación, la metodología, los recursos que voy a necesitar para cumplir los anteriores y la evaluación del aprendizaje. Eso me dice la didáctica, ¿no? Así se debe enseñar, ¿sí? No puedo yo elegir los recursos, luego la metodología, no. Primero necesito el propósito, revisar los contenidos, hacer una secuencia, generar una metodología y ahí voy a ver qué recursos necesito para cumplir las anteriores. Entonces, eh, ¿qué cumplo yo con esto? Garantizo una oferta laboral y una demanda laboral. Garantizo formar al trabajador ecuatoriano para estar en diferentes contextos y exigencias laborales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite esta didáctica? Actualizar y desarrollar competencias de acuerdo a las necesidades laborales. Entonces, voy a ingresar, ¿sí? A buscar qué es lo que está en auge hoy en día. Tenemos una secuenciación. Esta secuenciación la conocemos todos. Primero se basa en una unidad de competencia, tanto en la planificación va para todas las áreas en nivel educativo, sea cual estemos, ¿sí? Una metodología, tenemos estrategias, actividades, modalidades, tenemos presencial y virtual, ¿sí? Hoy existen también modalidades híbridas. Tenemos talleres de investigación, conferencias, apertura, desarrollo y cierre. Eso va a ser lo más básico en la clase, ¿no? Apertura, desarrollo y cierre. Luego, estos recursos van a girar en torno a las funciones. Presentar la información, guiar los aprendizajes, relacionar los contenidos, en cambio los tipos. Ya viene tipo electrónico, tridimensional. Los tipos va a ser una mediación entre el componente tecnológico que nosotros manejemos, ¿no es cierto? La evaluación, como les decía, una evaluación diagnóstica, formativa y final, que es lo que manejamos. Ver en dónde partimos, cuál es nuestro punto de inicio en la actividad académica, la evaluación formativa, que es lo que yo necesito que vayan aprendiendo, y la final, pues, cómo mido eh, o cómo llego a que se garantice, ¿sí? A evidenciar que se garantice, pues, la parte formativa, ¿no? Entonces, eso es. Aquí encontramos algunos métodos, técnicas e instrumentos para realizar este tipo de evaluaciones. Podemos utilizar métodos de caso, observación, proyectos, ahí están las técnicas, ¿no? Tenemos técnicas de debate, ensayo, portafolio, instrumentos, cuestionarios, desempeño, escalas de rango, lista de cotejo. Entonces, todo lo que nosotros apliquemos, la didáctica dice, vean, chévere, ¿sí? Háganlo así porque ahí está bien, ¿ya? Entonces, eso es lo que les he podido compartir el día de hoy, ¿sí? Tenemos acá algunos otros elementos que nosotros podemos ir investigando, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos la tabla periódica tenemos de las emociones, de la literatura, la tabla periódica de las aplicaciones, eran aplicaciones tecnológicas. Veamos si nos sale aquí. Aquí están apps para profes, ¿no? Miren. Entonces tenemos aquí cada una de las aplicaciones que nosotros podemos utilizar pues en nuestras clases. Entonces aquí está para creación de contenido, para una comunicación, evaluación, gamificación. Tenemos aquí también para programación. Entonces estos son elementos que nos permiten, miren, acercarnos más al elemento tecnológico unido a la educación. Tenemos aquí, por ejemplo, las plataformas, ¿sí? Todo esto son plataformas para desarrollar contenidos para los estudiantes. Tenemos aquí plataformas para poder encontrarnos, para poder chatear, intercambiar información, ¿sí? Para videos, buscadores. Entonces, todo esto podemos nosotros utilizar en esto de la tabla periódica. Tenemos aquí apps para profes, ¿sí? Eh, Aquí en apps para profes también existen otros artículos que ustedes pueden ir leyendo, pueden ir revisando. No suele cargarse la aplicación muy rápido. Ahí mire,
Entonces aquí miren, ustedes desarrollan Socrative para desarrollar evaluaciones, Quizly, Google Forms, EducaPlay. Entonces son elementos que nos permiten desarrollar, por ejemplo, EducaPlay. En EducaPlay ustedes ingresan, em, se activan, ¿sí? Con su usuario. Entonces ahí ponen crear actividad. Miren, tienen un montón de actividades relacionadas con columnas, memorias, de sí o no, sopa de letras. Entonces, miren, todo esto ustedes pueden hacer. El video quiz, por ejemplo, ingresan un video, hacen un freno en una parte, ponen ahí una pregunta y eso deben ir respondiendo. Hay mapas interactivos, o sea, hay mucho para aprender aquí en EducaPlay. Tenemos también Socrative. En Socrative también generamos nuestro usuario, nuestra contraseña, generamos nuestro email. Entonces aquí también. La parte de esto, hay algunos recursos que se generan en Socrative, ¿no? Pues, por ejemplo, miren, recursos Socrative, que los estudiantes pues van aprendiendo, ¿no? Eh, sí, perfiles, igual, funciona igual que EducaPlay, ¿sí? También tenemos Kahoot, ¿sí? Entonces, son elementos que nos permiten, pues, a nosotros generar una mejor educación, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría compartir el día de hoy, pues, y no se olviden de repasar la guía, ¿no? Y repasar la guía, que eso es un elemento muy importante para que ustedes puedan dar su evaluación. Con el cariño de siempre, un abrazo para ustedes, me despido, cuídense y pues nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.